Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Luis Gonzaga. Luis nació en una familia noble y fue paje en la corte, pero su estilo de vida no llenaba su corazón, por lo que renunció al título de marqués e ingresó en la Compañía de Jesús. Murió en 1591 a los 23 años, atendiendo a los enfermos de peste en Roma. Es el patrono de los jóvenes. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir, expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan, es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este 21 de julio celebramos a San Luis Gonzaga. Es mi santo protector, desde chiquitito siempre. Su ser era Víctor Luis y justamente por eso también mi mamá siempre me hacía invocar a este joven jesuita religioso. Así es que pido también esa gracia para que el Señor me ayude a hacer el camino siempre de santidad, como nos propone la palabra de Dios. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios nuestro,
autor de todo bien, que has querido unir en San Luis Gonzaga una admirable inocencia de vida y un austero espíritu de penitencia. Concédenos por su intercesión que si no hemos sabido imitarlo en su vida inocente, lo sigamos en el camino de la penitencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ¿hay que seguir gloriándose? Aunque no esté bien, pasaré a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un discípulo de Cristo que hace 14 años, no sé si con el cuerpo o fuera de él, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y sé que este hombre, no sé si con el cuerpo o fuera de él, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, y oyó palabras inefables que el hombre es incapaz de repetir. De ese hombre podría jactarme, pero en cuanto a mí, solo me glorío de mis debilidades. Si quisiera gloriarme, no sería un necio, porque diría la verdad, pero me abstengo de hacerlo, para que nadie se forme de mí una idea superior a la que ve o me oye decir, y para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca. Tengo una espina clavada en mi carne, un ángel de Satanás que me hiere. 3 veces pedí al Señor que me librara, pero Él me respondió, te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Más bien me gloriaré de todo corazón en mi debilidad, para que resida en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en mis debilidades, en los oprobios, en las privaciones, en las persecuciones y en las angustias soportadas por amor de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Teman al Señor, todos sus santos, porque nada faltará a los que lo temen. Los ricos se empobrecen y sufren hambre, pero los que buscan al Señor no carecen de nada. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Vengan, hijos, escuchen. Voy a enseñarles el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que ama la vida y desea gozar de días felices? Gusten y vean qué bueno es el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús a sus discípulos, nadie puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero, por eso les digo, no se inquieten por su vida pensando qué van a comer o qué van a beber, ni por su cuerpo pensando con qué se van a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren, los pájaros del cielo, ellos no siembran ni cosechan, ni acumulan en graneros, y sin embargo
el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? ¿Y por qué se inquietan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba de los campos, que hoy existe y mañana será echada al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten entonces diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos? Son los paganos los que van detrás de estas cosas. El Padre, que está en el cielo, sabe bien que ustedes las necesitan. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. No se inquieten por el día de mañana. El mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante justamente hoy, en este día en que celebramos a San Luis Gonzaga. Y yo tengo como patrono justamente a San Luis Gonzaga y escuchamos muy bien esa oración colecta como nosotros decíamos, Señor Dios nuestro, autor de todo bien, que has querido unir en San Luis Gonzaga una admirable inocencia de vida y un austero espíritu de penitencia. Concédenos por su intercesión que si no hemos sabido imitarlo en su vida inocente, lo sigamos en el camino de la penitencia. O sea que por lo menos penitencia, lucha, empeño. Y justamente la penitencia, nuestra cruz, queridos amigos, en este sentido es entender lo que hoy el Evangelio nos está diciendo. Y pon ahí tereingo la ñandeyara y añadir a través del Evangelio. Busquen primero el reino de Dios y todo lo demás, ¿verdad? Y la justicia, dice, y todo lo demás se les dará por añadidura. Todo lo demás por añadidura. Tenemos que buscar entonces el reino de Dios. Cuando hablamos de reino de Dios, yo que cuera o que yara. La honestidad, el amor, el trabajo, el empeño, el cariño, el amor, la solidaridad. Todo lo que significa entonces, queridos amigos, el donarnos, ser generosos. Pero ser generosos, vamos a comenzar también por nosotros mismos, queridos hermanos. Nosotros tenemos que amar nuestra vida, tenemos que amar lo que el Señor nos ha regalado. ¿Y cuándo sentimos este amor por nosotros mismos? Entre comillas, ¿verdad? Solamente cuando somos capaces de entender que nuestra vida está al servicio también de tu esposa, de tus hijos, de tus nietos, bisnietos, de tu familia. Como nosotros decimos, el hecho de ser familiares. Amar, que se note, pero ese amor que sale desde adentro, ¿verdad? De nuestro corazón y de nuestra vida. Pero al mismo tiempo, como decía San Juan Bosco, no basta decir que nosotros amamos, yo te amo, yo te quiero, sino que lo importante es que los otros se den cuenta y sientan que verdaderamente les amamos. Ya digo, a veces talla yujua llevan la política principalmente yahañan de entemoela yajajua ulayan de pueblo. Pobrecito, que esto, que aquello, vamos a salir de la pobreza. Voy años más allá en la ñaceta de la pobreza. Y sin embargo, cada vez ñan moría huella. Cada vez oñemonda ve la ñan de pueblo, ve a la ñan de netame, ¿verdad? Y cada vez le estamos hundiendo más también con las deudas externas, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que en Dayajajuy, queridos hermanos, el que ama verdaderamente lo demuestra. Por eso dice, no solamente decir yo te amo, yo te amo, yo te quiero, que esto, que aquello, pero ope, lo único que demostramos es somos unos aprovechadores. Vea la palabra opetaponada para algunos. Y sobre todo para las cuestiones, ¿verdad?, de nuestra organización en el sentido también político. Son unos grandes aprovechadores, así como suena. Ahí va, ahí gobe palabra, pea la ñandera, ya en la cristianos,
me estoy aprovechando de vos. En síntesis, te estoy jodiendo la vida, ¿entendiste? Porque soy un aprovechador. La aprovechador coño de Jay Pona hoy o un de cara de angelito nambre chuchu que pea que amó nemo yuruje ayer bajate con pero después también podemos decir otra palabra más fuerte todavía, que sos un gran estafador. Estás estafando. Y estafamos no solamente tal vez con los bienes materiales, porque al final de cuentas hoy mismo la palabra de Dios dice que no podemos centrarnos simplemente en la cuestión del dinero. Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. O bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Y entonces aquí te está diciendo también que las cosas simplemente del mundo, queridos amigos, no son los que nos van a dar esa verdadera felicidad. Hay toda una oración, ¿verdad? Que dice, podrás, tener dinero, pero no podrás comprar la salud. Podrás tener dinero, pero no vas a poder comprar la alegría. Podrás tener así muchas cosas, pero verdaderamente no vas a poder comprar una verdadera amistad. Y así sucesivamente, ¿verdad? Es decir, queridos amigos, que nosotros tenemos que mirar un poco este ejemplo que nos dice, no se inquieten por la vida, no se inquieten por las cosas pasajeras. Y te pone este ejemplo maravilloso, dice, pensando ustedes qué es lo que van a vestir, ¿no vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren los pájaros del cielo. Ellos no siembran, ni cosechan, ni acumulan en graneros, y sin embargo el Padre que está en el cielo los alimenta. Y ustedes no valen más que los pajaritos de ya. Es decir, si nosotros, todos, pero todos, esto pues es lo esencial y lo fundamental, porque siempre tenemos que pensar de la comunidad, porque si no dañásemos, hay de ninguna pobreza y de ninguna situación en que estamos metidos dentro de una corrupción si no pensamos todos juntos. Hoy no lo tira canea y no ya po canea de hoy. Y entonces nosotros construimos y viene y pum, 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 destruye todo lo que hacemos. Entonces no podemos. Por eso que es esencial la comunidad. Pensar en familia para salir adelante, ¿verdad? Y en este sentido nos está diciendo del trabajar juntos, de mirar en comunidad, trabajar verdaderamente por la construcción del reino de Dios. Y no preocuparnos de las cosas simplemente materiales. Las cosas materiales se nos dará por añadidura en la medida en que somos bondadosos, generosos, solidarios. Nadie pasará necesidad. Termino diciendo simplemente, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 42 al 47, Pelemicia UPA. Es la primera comunidad que dice que ellos todo compartían porque sabían que todo nos pertenece a todos porque es de la comunidad. Para que podamos hacer que el reino de Dios florezca en medio de nosotros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Por nuestra Iglesia, para que por la gracia de Dios siga respondiendo a las necesidades espirituales de la sociedad, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por los enfermos de nuestra comunidad, para que encuentren solidaridad y que respondan a sus necesidades, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por los difuntos, para que estén gozando en el reino eterno por la misericordia del Padre, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor,
habrán de llegar. Por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos, Señor, que revestidos del traje nupcial a ejemplo de San Luis Gonzaga, nos concedas participar de esta mesa eucarística para ser colmados con las riquezas de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al celebrar a los santos, que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera, para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo. Por Cristo nuestro Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos tus santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan,
Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Tened confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien y hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración final. Concédenos, Padre, que alimentados con el pan de los ángeles, podamos servirte con una vida pura y ejemplo de San Luis Gonzaga, perseverar en continua acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra mamita, la Virgen Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios nos bendiga a todos. Amén. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú María la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú María la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra madre eres tú. Ruega por nosotros pecadores de esta tierra, ruega por el pueblo que en su Dios espera. Madre del Señor, Madre del Salvador.
tierra, ruega por el pueblo que en su Dios espera. Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra madre